Un cordial saludo para todos los seguidores y seguidoras de Teleganés. Decir que vengo de lejos, pero con mucha satisfacción. Me siento privilegiado por la posibilidad de estar aquí para apoyar el proyecto o la iniciativa sociocultural y literaria de la Casa de Extremadura de Leganés, mediante la segunda Feria del Libro, que empieza esta misma tarde en la Casa de Extremadura de 6 a 9, pues allí estaré para tomar contacto directo con lectores y lectoras y explicar la impactante historia del astrofísico de la NASA, Héctor Rojas, el hombre que hizo los cálculos para el aterrizaje en la Luna de la misión Apolo 11. Estos días están dedicados a las personas que se acerquen allí. Todos aquellos que quieran celebrar el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, conociendo detalles inéditos nunca antes contados de ese hito histórico, se pueden acercar a la Feria del Libro en la Casa de Extremadura, que allí estaré yo para contarle todos los detalles, acompañado de documentos desclasificados del Departamento de Estado americano, documentos que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks, una serie de informaciones etiquetadas por ellos como secretas y ultrasecretas, características de la superficie lunar, cosas que nunca nos han contado. Bueno, todo eso y mucho más en esta toma de contacto con amigos y amigas de Leganés, cosa que pues me satisface enormemente. Este viene a ser el fruto de una investigación de muchos años. Aquí se han dedicado miles de horas de trabajo para realizar una auténtica auditoría forense con la intención de rescatar el legado científico del astrofísico Héctor Rojas, que fue el que entre agosto del 66 y agosto del 67 hizo los cálculos previos necesarios, indispensables, para que los astronautas del Apolo 11 aterrizaran en la superficie de la Luna sanos y salvos y luego pudieran regresar a la Tierra. Bueno, esos cálculos, sin los cuales la misión ni siquiera podía haber despegado, o de haberlo hecho corría el riesgo de terminar en tragedia, eso lo hizo un astrofísico. Y ese astrofísico ya lo anuncié en 2016, se llamaba Héctor R. Rojas. Fue el encargado, para eso lo contrató la NASA, aportó toda esa información en 4 estudios, todos esos detalles de sus investigaciones fueron llevados al programa lunar Apolo, pero se les olvidó mencionar al autor, y entonces allí es donde yo tomo el relevo y me llego a convertir a través de los años de trabajo en el biógrafo de Héctor Rojas para rescatar todos los estudios científicos que dejó por el mundo, que son los que ahora voy presentando. Y debemos celebrar el aniversario, el 50 aniversario del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, diciendo que por primera vez después de 50 años los cálculos originales para el aterrizaje en la Luna han sido publicados en el servidor de información técnica y científica de la NASA. Se han tardado su tiempo, 50 y tantos años, sabemos el porqué o no lo sabemos muy bien, quizá no tenga tanta importancia. Lo cierto es que a través de una serie de actos jurídicos amparados en la libertad de información estadounidense de 1966, la NASA se ha visto obligada a llevar estos informes, los 3 primeros, a su servidor, y son estos que os voy a enseñar a continuación. El número 1, con la portada original, este es el report número 1, el primer informe de Héctor Rojas para la NASA sobre características de la Luna. Bueno, ¿qué importancia tiene este informe? Pues que corresponde a una técnica matemática desarrollada, creada e inventada por el astrofísico, y con la cual se pueden obtener datos de superficies remotas de cualquier luna o planeta del sistema solar, ni más ni menos. Cuando Rojas inventó esto a finales de los años 50, pues causó sensación en la comunidad científica en Europa y en América. Recibió algún que otro homenaje, el más importante quizá por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que patrocinó la realización de este estudio. Bueno,
Con esta técnica matemática llegó a la NASA, donde fue contratado, y haciendo los ajustes necesarios empezó a obtener una serie de datos de la superficie lunar, y en el informe número 2, que es este que tenemos aquí, este informe que está aquí, el doctor Rojas hizo las estimaciones de la temperatura en la cara visible de la Luna y de la región ecuatorial, que era la zona donde iban a aterrizar las misiones Apolo. Y desde esa época, años 66-67, se sabe que la temperatura oscila entre 110 y 120 grados centígrados debido a este trabajo de investigación de Héctor Rojas. Y finalmente también calculó en el report 3, informe número 3 de Rojas para la NASA, que han estado perdidos hasta ahora, hasta que los han dado de alta en su servidor. Bueno, en este informe calcula la refracción de la luz de la superficie lunar, es decir, la cantidad de luz que recibe la Luna del Sol y cómo rebota, y a partir de allí hace una serie de estimaciones y desarrolla el mapa selenográfico o el mapa de la topografía lunar más preciso que se conoce antes de las misiones tripuladas. De manera tal que en este report ya Héctor Rojas hace una descripción exhaustiva de lo que es la superficie de la Luna, mencionando cráteres, laderas, valles, desniveles, planicies, y explicando cómo era la temperatura en cada sitio, incluso en el interior de los cráteres, explicando cómo cada zona refleja de una forma distinta y una cantidad diferente de luz solar, y a partir de eso diseñó o creó el mapa de la topografía lunar más preciso que tuvo la NASA antes de las misiones tripuladas, y en ese momento se convirtió pues en el máximo experto de la NASA en el suelo lunar, asesor de los astronautas, en concreto de Buzz Aldrin y Neil Armstrong, que fueron los dos primeros en caminar sobre la Luna, y les asesoró sobre cómo hacerlo, cómo moverse, cómo caminar para no ir a tener un accidente, porque hay que decir que desde el propio Report 1, el estudio científico número 1, Héctor Rojas lo que dice o lo que manifiesta en la primera página de este estudio es un interés en grado superlativo por garantizar la seguridad de la vida de los astronautas de esa misión. Y dice en la primera página que en ese momento, en agosto de 1966, no estaban dadas las condiciones para garantizar la vida de los astronautas en una misión tripulada a la Luna. Y a continuación explica qué es lo que hay que hacer, qué pasos hay que dar, qué investigaciones y análisis hay que realizar, y se pone a ello. Y en el plazo de un año, hasta agosto del 67, presenta 5 informes a la NASA y se convierte en un autor relevante, merecedor de la publicación de todos sus estudios, como estos que llevan la portada original del Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA. No obstante, esos estudios luego a posteriori desaparecen de la historia, nunca más se le vuelve a mencionar, hasta el día de hoy, en que debido al esfuerzo que hemos hecho y con el apoyo de tantos amigos, entre ellos don Jesús Fernández de la Casa de Extremadura de Leganés, pues puedo ir por pueblos y ciudades de España contando que existen estos cálculos y diciéndole a la gente quién los realizó. Bueno, son cosas de la geopolítica, cosas de algunos, han estado involucrados algunos individuos dentro de órganos de poder que permanecen en esas instituciones estadounidenses de todos los tiempos, que no hacen el bien sino lo contrario, que juegan pues de esta manera a ignorar un poco el trabajo de científicos muy importantes. Decir que la reivindicación de Rojas es abrir la puerta a la reivindicación de miles de científicos que hicieron aportaciones categóricas al programa para llevar al ser humano a la Luna, y que hay muchos más que están en la misma circunstancia. Solo que yo me he ocupado en concreto de este porque lo conocí cuando yo solo era un niño, a mediados de los 70 lo conocí, tuve oportunidad de escuchar sus historias, sus charlas en su propia casa, y debido a eso
me he preocupado por rescatar esta historia del olvido, porque ha estado envuelta en un manto, en un halo de secretismo, de misterio, marginado completamente de la historia, a pesar de que él le dio la victoria en la carrera por llegar a la Luna a los estadounidenses, ha estado pues totalmente ignorado. Y debo decir en este momento que si Héctor Rojas le hubiera dado estos estudios sobre la Luna a los soviéticos, ellos, que tenían la capacidad para entrar en órbita sin ningún problema, que tenían la técnica, podrían haber llegado antes a la Luna que los estadounidenses. Probablemente hasta 2 años antes, en el año 67, podrían haber llegado con misiones tripuladas a la Luna. Entonces, de manera tal que la importancia de estos estudios que ahora presento al mundo está en el hecho de que si su autor, Héctor Rojas, en vez de suministrarle la información, el fruto de sus investigaciones a los estadounidenses, se lo pasa a los soviéticos, pues habrían vencido ellos en la carrera por llegar primeros a la Luna. No, todos están callados, no ha habido disculpa ni la habrá, porque ese no es su estilo es otro distinto. Lo que sí que hemos cursado una serie de actos jurídicos para solicitar la desclasificación del cuarto report de Héctor Rojas, del cual de momento solo tenemos la portada, que es esta. Bien, pues ¿qué sucede? Que hemos pedido que se publique, que al haber pasado 50 años, que la información sobre este estudio, quizá de los 4, uno de los más importantes, que contiene una serie de informaciones estratégicas sobre las características de la Luna y que forma parte del patrimonio cultural y científico de la humanidad, y aunque han pasado más de 50 años, este estudio no está a disposición del público. Entonces, mediante un acto con rango judicial, hemos pedido a los grupos de libertad de información estadounidenses que lo publiquen también, el informe número 4, en el servidor técnico de la NASA. Han dicho que no, que debe ser material clasificado, que está retenido, que no se puede dar a conocer, y hemos cursado un nuevo acto jurídico por el cual le pedimos al propio administrador, según el protocolo de ellos mismos, le he pedido al propio administrador de la NASA que ponga a disposición del público este cuarto informe. Y me complace decir a los amigos y amigas de Leganés que este que está aquí es el acuse de recibo de la apelación invocando la ley estadounidense de libertad de información de 1966. Esta apelación ha sido cursada y este es el acuse de recibo por parte del administrador de la NASA de fecha 15 de abril de 2019. Y de momento lleva un mes la NASA, su administrador y su directiva pensándose si deben cumplir la ley de libertad de información estadounidense. Llevan un mes pensando si deben cumplir su propia ley. Y decir que la aspiración lógica en este punto es que este report y otros más que todavía siguen allí en el limbo, sean puestos a disposición del gran público inmediatamente, porque han pasado más de 50 años y porque forman parte del patrimonio cultural y científico de la humanidad. Bueno, hemos trascendido ya, porque de lo que inicialmente se podía considerar como secretismo y misterio, hemos pasado ya a hechos probados. Y cuando ya estamos con hechos probados, cuando la NASA publica estos estudios con el nombre de su autor en el servidor, si uno va en Internet al servidor de la NASA, están los estudios en PDF, se pueden leer, consultar y descargar completos, y aparece el nombre de su autor, Rojas Héctor R. Una vez que la NASA hace este reconocimiento, que es el mejor que podría hacer y el único que hará, ya hemos pasado a los hechos probados. Y entonces decir que en el libro Expediente Rojas contaba en 2016 que existen estos estudios científicos, que yo los había encontrado en París previamente en diciembre de 2015 y que ahora efectivamente se confirma con esta publicación en el servidor de la NASA, que lo que decía en el libro es todo cierto.
Bueno, pues ahora ya están a disposición del gran público, solo esperar y desear que el resto de informaciones sobre la Luna se vaya desclasificando y que la gente pueda disfrutar de su lectura, de conocer los detalles de esas misiones espaciales. Eso es quizá lo más importante, y por eso estaré desde esta misma tarde, estaré a disposición de lectoras y lectores, de todas las personas que se quieran acercar a la Casa de Extremadura entre las 6 y las 9 de la tarde de hoy mismo, precisamente pues para explicar los detalles de todas de esta impactante historia sobre una vida de película en la que en la historia de Héctor Rojas hay que decir que la realidad supera ampliamente a la ficción, y sí que tiene esos matices que dices, un tanto de una serie de atrocidades cometidas contra el científico, de cosas que hicieron para silenciarlo, para que no hablara sobre... Pues hay que recordar ahora que el científico lo que quería era democratizar el conocimiento y que buscaba con ello el progreso de los pueblos. Y en plena Guerra Fría pues se opusieron rotundamente a ese interés, a esos valores, a esas convicciones de Héctor Rojas, y claro, actuaron contra él. Y efectivamente sí que le hicieron mucho daño. No, debo decir que no he recibido amenazas de ningún tipo, más allá de algún seguimiento que puedo observar por parte de agencias de inteligencia estadounidenses en mis redes sociales, o de algún individuo que en un momento dado me seguía y le hice saber que me había dado cuenta y desistió. Más allá de eso, yo no he recibido ninguna amenaza. Creo que están completamente persuadidos, porque se nota la motivación que tengo, el interés, la pasión que le pongo, y con amenazas no me van a disuadir. Entonces, decir además que no tiene por qué haber amenazas de ningún tipo, porque esto, pues yo solo soy un escritor actual, que está dando a conocer unos hechos históricos por su interés cultural y científico, y no creo que dar a conocer estas informaciones que son del interés del gran público pues sea motivo de una amenaza para nadie. Por tal circunstancia, aunque con mis palabras, con mis declaraciones y con las informaciones que doy causara inquietud o algún malestar a alguna persona, no estaría de ningún modo justificada ninguna amenaza o agresión en mi contra. Lo veo desde ese punto de vista. En este momento el canal, y además como está próxima la publicación del segundo libro íntegramente dedicado, hay que decir que este es el primero, Expediente Rojas NASA Report 123. Hoy podrá la gente que se acerque a la Feria del Libro de Leganés, en la Casa de Extremadura, podrá llevárselo firmado, dedicado y con detalles inéditos adicionales. Cualquier otra persona interesada que no se pueda acercar lo puede pedir a través del correo electrónico expedienterrojas@gmail.com. Y además, con muchísimo gusto, le enviaré toda la información sobre el segundo libro, íntegramente dedicado al doctor Rojas, a este personaje, con nuevas informaciones, con información secreta y ultrasecreta que sale a la luz por primera vez después de más de 5 décadas. Bueno, a través del correo electrónico expedienterrojas@gmail.com pueden solicitarme la información que yo le enviaré, la información también del segundo libro, Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, y arrojamos luz y taquígrafos sobre una serie de hechos realmente importantes. En las redes sociales estoy presente en todas, en Twitter, @eluniversom, Pierre Monteagudo. En Facebook hay una página personal, Pierre Monteagudo con Sony, y otra totalmente dedicada al personaje del libro, que es Pierre Monteagudo Escritor, o @Expediente Rojas. En Instagram también, y también tengo un perfil profesional en LinkedIn. Y luego estoy disponible a través del correo que he mencionado antes. Por tanto, cualquier persona que quiera hacer una consulta, hacer una pregunta o profundizar en algún modo en esta historia, con mucho gusto responderé a las cuestiones. Perfecto, pues muchas gracias.
un placer volver. Debo decir, para antes de finalizar, que este es un reencuentro mío como escritor con la ciudad de Leganés, después de año y medio sin venir, que voy a estar todo el fin de semana aquí con inmenso placer, que me siento un privilegiado al poder compartir viernes, sábado y domingo con toda la gente de la Casa de Extremadura y todas las personas que se acerquen a la Feria del Libro, con muchísimo gusto.